estimados participantes, les habla su facilitadora Nidia González. En esta oportunidad vamos a ver la última unidad correspondiente a la unidad curricular Gestión de Riesgos Estratégicos. En esta oportunidad vamos a ver con respecto a la revisión y evaluación directamente de los riesgos. Entonces, entre la temática que vamos a plantear el día de hoy, o vamos a hablar, en este caso es la evaluación de los riesgos, la revisión de los riesgos y el desempeño, y la propuesta de mejoras en la gestión de riesgos empresariales. Bien, entonces, como decíamos anteriormente, ¿verdad? ¿En qué consiste la evaluación en clases anteriores? ¿En qué consiste la evaluación de los riesgos? Consiste en el proceso para identificar los riesgos a los que están expuestas las instituciones en el desarrollo de sus actividades, sea una institución pública o sea una entidad, en este caso una empresa privada. Bien, y analizar los distintos factores internos y externos que pueden provocar. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de definir directamente las estrategias que permitan administrar y por lo tanto contribuir razonablemente al logro de los objetivos, metas y programas. Si recordamos un poquito la clase anterior, hablamos inclusive sobre los diferentes proyectos que se pueden plantear para resolver directamente los objetivos. Acuérdense que nosotros tenemos que plantearnos objetivos en toda organización y en función de eso, dependiendo de la situación, cómo se vaya desarrollando los procesos, actividades, independientemente sea una actividad económica de producción o una actividad económica de servicio, allí de una u otra forma, pues se debe, aparte de plantear los objetivos, integrar a un comité, ¿verdad? Al personal que va a estar involucrado para poder hacerle el proceso de evaluación, identificación, todo lo que vimos la vez pasada. Bien, entonces, claro está, en esto de lo que nosotros llamamos la administración de riesgo, es fundamental que en este caso sea el presidente, el titular prácticamente, o el de la razón social, el jefe mayor, el gerente, ¿verdad? En este caso, junto con los diferentes mandos, dependencias, departamentos, unidades sustantivas, ¿verdad? De la organización, promuevan y respalden la cultura de la administración de riesgo. ¿Mediante qué? Mediante mensajes claros, sea a través, inclusive nosotros nombramos allí lo que eran informes que deben estar pasándose entre departamentos para poder resolver de una u otra forma cada uno de las situaciones que se le presente. Y más que en esto de la parte de los riesgos puede existir cualquier eventualidad al momento que se vaya desarrollando cada una de las actividades. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso, ¿verdad? El riesgo está presente en todas las operaciones de cualquier organización y se materializa mediante eventos adversos que detonan directamente en lo que son las pérdidas directas e indirectas, los costos por daño o de imagen, la ineficiencia de procesos internos, deficiencia en la administración inclusive de las personas, porque es probable que, por ejemplo, el comité nombra a ciertas personas, pero si no tienen las habilidades o las destrezas o no tienen una experiencia, ¿verdad? Y unos conocimientos previos, pues puede resultar, inclusive, al haber colocado a esas personas allí, pues un riesgo mayor. Entonces no me va a generar ni eficiencia ni eficacia para poder lograr los objetivos. Entonces es muy importante al momento de, inclusive, seleccionar, ¿verdad? A ese personal. Anomalías en los sistemas automatizados, entre otras consecuencias inesperadas. Bien, la administración, en este caso del riesgo operacional, se distingue de otros tipos de riesgos debido a que se comprende cualquier limitación, amenaza o problema intrínseco
de todas las actividades y procesos inherentes a las operaciones de las organizaciones, a través de diversos mecanismos de sistemas de mejora, que es muy importante el control interno de todos y cada uno de los procesos. Bien, darle ese seguimiento y control a cada uno de los procesos, porque allí, independientemente de lo que ejecute cada departamento o cada dependencia, ¿verdad? Tienen que llegar al consenso al momento de tomar las decisiones. Bien. Entonces, aquí, por supuesto, tomando también en cuenta la prevención del riesgo, buscando proteger y fortalecer el patrimonio de toda organización, de toda entidad de trabajo. Y nombramos entidad de trabajo porque, bueno, eso lo establece la Ley Orgánica del Trabajo. Entidad de trabajo, ¿verdad? Sea a nivel público o sea a nivel privado. Ante posibles desviaciones o pérdidas económicas por la exposición de riesgo que se tiene. ¿Ok? Entonces, allí, ¿verdad? Es fundamental que toda organización desarrolle una efectiva administración de riesgo que le permita enfrentar o evitar pérdidas económicas, aprovechar al máximo las diferentes operaciones, o sea, en ese caso ser de una forma eficiente y eficaz al momento de desarrollar, ejecutar ciertas operaciones de la organización, generar información financiera y no financiera y cumplir con el marco legal y normativo aplicado. Bueno, aquí, si nos vamos para el área de salud ocupacional, por supuesto existe, ¿verdad?, la normativa legal, en la cual yo de allí voy a aplicar, ¿verdad?, dependiendo de lo que se desarrolle en materia de salud y seguridad laboral. Por supuesto, debe existir el programa de seguridad y salud en el trabajo, que prácticamente es lo que va a evaluar cada una de las medidas preventivas, ¿sí?, en cuanto a la salud y seguridad laboral de todo trabajador, de toda empresa. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí sería, ya en este caso les estoy hablando de la parte de salud ocupacional. Bien, pero si nos vamos a la parte de marketing, de mercadeo, sería otro tipo de programa, ¿sí? O dependiendo de otro tipo de plan de trabajo que se pueda ejecutar, ¿verdad? Para yo incrementar las ventas, incrementar inclusive mis clientes, ¿sí? En función del producto. Pero ya eso es en el área de mercadeo. O si me voy a otra área, entonces va a depender de lo que yo vaya a desarrollar directamente para poder, pues, buscar cuál es el fin, lograr mi objetivo, ¿verdad? O las metas que se logre, en este caso, se trace la organización. Bien. Las actividades a desarrollar, o en este caso las actividades desarrolladas para la administración del riesgo, son un complemento estratégico, ¿sí? Y todo va a depender del equipo multidisciplinario, y yo siempre he hablado, creo que del equipo multidisciplinario, donde se involucran las personas que tienen especialidad, ¿verdad? Son hábiles, tienen destreza al momento de detectar cualquier tipo de riesgo. Bien. En este caso, por supuesto, dentro de la gestión integral de los riesgos en toda organización, siempre se debe trabajar en sinergia. Asegura que identifique los riesgos y se definan las respuestas para la mitigación. Nunca se va a eliminar completamente el riesgo, siempre se va a minimizar. Pero verdaderamente allí va a depender de la toma de decisiones de ese comité que integre o de ese grupo de personas que están integrando directamente para poder, pues, llegar al fin de los objetivos y de las metas que se trace la organización. Bien, por supuesto, allí debe haberle o debe hacerse el seguimiento, como la vigilancia, el seguimiento del control, ¿verdad? Si es que se van a utilizar algún tipo de instrumento para darle ese seguimiento, ¿sí? Si es que se va a hacer comparaciones, utilizando aquí, bueno, todas las herramientas que uno ve en la administración, ¿verdad?
herramientas que me permitan a mí comparar el antes, durante y el después. Bien, si nos vamos en el área de salud ocupacional, ¿verdad? Y pongo un ejemplo o algo muy específico. Ya directamente cuando hablamos de una evaluación de puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces póngale, ahí evaluaríamos directamente al trabajador, cómo hace su trabajo, cómo ingresa a ese puesto durante el día, antes, durante y después. Y todo va a depender de las condiciones de trabajo en cómo está ese trabajador. Entonces allí evalúo y hago comparaciones. Ah, si es que yo voy a hacer comparaciones con normativa internacional. Ah, que si yo voy a hacer comparaciones con normativa nacional. Bien. Y que de una u otra forma me permita avanzar y mejorar mucho más antes de ir a cumplir algo porque me lo establezca la ley, sino más por los misión y visión propiamente que tenga toda organización, ¿sí? Porque, a ver, a veces, ¿qué es lo que decimos, no? Por el área, en este caso me voy por el área de salud ocupacional. Muchas veces dicen, ay, no, pero es que tengo que cumplir, porque si no me sancionan, porque no, que la ley, pero más allá, hay que ver un poquito más allá. Por supuesto, es cómo se comporta inclusive el personal bajo ciertas condiciones de trabajo. Bien, bajo el confort, bajo las mismas comodidades que pueda tener en el puesto de trabajo, ¿sí? Y que se sienta satisfecho, ¿verdad? Contento el trabajador al momento de ir al trabajo, ¿bien? Porque muchas veces allí es donde dice uno, no, pero es que el trabajador a veces dice, no, tengo el trabajo, pero no lo satisface. ¿Por qué? Porque, bueno, hay condiciones, a ver, por condiciones de trabajo, porque no les dan las herramientas, por una serie de cosas que por supuesto eso se debe evaluar a través del programa, ¿verdad? De seguridad y salud en el trabajo. En este caso, si estamos hablando de riesgos o factores de riesgo ocupacional. Si fuera en otro ámbito, por supuesto, deberán aplicarse planes de trabajo, ¿verdad? Programas, ¿bien? Que me permita evaluar cada uno de los riesgos que puedan perjudicar a la organización. ¿Ok? Bien. Eh, con respecto a lo que corresponde directamente de la revisión de los riesgos, ¿sí? Y el desempeño, el objetivo es profundizar en el enfoque de los riesgos. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿verdad? ¿Con el fin de qué? De identificar los sistemas de control interno y revisar su efectividad. ¿Bien? Siempre me tengo que ir hacia la ¿qué? Hacia la efectividad y hacia la eficacia para lograr esos objetivos. ¿Bien? Esto es necesario debido a qué? Al manejo apropiado de los riesgos, de cómo yo los debo de controlar, cómo yo los debo de mitigar, de acuerdo a lo que yo tengo planteado, o de acuerdo a lo que tenga planteado directamente, en este caso, que el comité, ¿bien? Que permita de una u otra forma, ¿qué? Pues dar las directrices necesarias para yo poder minimizar. Ya dijimos que eliminar, no, minimizar. Pero sí tratar que al momento de minimizar, yo pueda controlar, ¿bien? Que si en ciertas situaciones se me vuelven a repetir, por supuesto yo tenga, ¿verdad? Como lo mínimo y necesario de cómo lo voy a intervenir, cómo voy a intervenir ese factor, ¿ok? Bien, allí por supuesto guarda una relación directa con los controles internos. Muy importante darle seguimiento y control. Por ejemplo, les hablo en el caso de salud ocupacional, que es mi área. En ese caso, por decir algo, a través de inspecciones focalizadas, ¿sí? Sea por el área de condiciones,
sea por el área de, a ver, ergonómica, sea por el área de seguridad, sea por el área de psicología, ¿verdad? El comportamiento como tal de cada ser humano, cómo se llevan las relaciones interpersonales de una u otra forma, ¿sí? Y en función de eso, ¿qué? En función de eso, ¿qué yo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Verdad? ¿Para qué? Para yo ubicar qué es en realidad lo que está sucediendo dentro de la organización. Porque si existen personas con doble personalidad, bien, entonces a unas personas se les presenta de una manera y a otras de otra manera, entonces allí cómo se actúa, bien. Entonces ahí es donde decimos, a través de inspecciones focalizadas, donde yo pueda aplicar instrumentos netamente que me permita a mí valorar, cuantificar, ¿verdad? Y calificar en función de lo obtenido, porque ya esos instrumentos están diseñados. Pero yo hago una previa comparación de lo que encuentre en mi organización. Entonces allí yo ubico, ¿verdad? Y en función de eso tomo a ver, en este caso, las decisiones para poder cambiar lo que tenga que cambiar. ¿Ok? Entonces, es muy importante en este caso hacer la inspección, porque yo ahí llevo, sea unas inspecciones semanal, quincenal, dependiendo, y yo ahí voy a controlar, ¿ok? Allí, por supuesto, esos serían controles internos, ¿verdad? Que maneja la organización para poder, pues, tener como un diagnóstico de lo que tengo que modificar, ¿ok? Eh, Siempre van a estar incorporados en los procesos o actividades cotidianas de las dependencias o departamentos, a través de los cuales siempre voy a lograr ¿qué? Voy a lograr el objetivo. Con respecto a los beneficios potenciales, se pueden destacar algunos beneficios, como son mejorar las posibilidades en el logro de las metas y objetivos sustantivos, programas y o proyectos relevantes. ¿Ok? Prevenir la ocurrencia de eventos que de materializarse implica dedicar tiempo y recursos para resolver contingencias. Les hablo, en este caso, de, a ver, si ocurre un accidente, ¿bien? Entonces, ese accidente me lo provocó una escalera en la cual era una escalera tipo tijera, pero una de las bisagras que une ambas, ¿verdad? Una está bien, pero la otra está es sujetada con un alambre, algo improvisado, ¿bien? Ajá, si se cayó una vez un trabajador y se mantuvo esa silla portátil allí, no fue cambiada, no fue reparada, ¿bien? O sea, no hicieron la inspección correspondiente a esa silla, si tenían que mantenerla allí o no tenían que mantenerla, ¿bien? Pero entonces vino a utilizarla otra persona y esa otra persona se volvió a caer con la misma silla, con la misma, perdón, escalera. Entonces, ¿allí qué pasa? Allí se ha perdido tiempo, nunca se le dedicó, ¿verdad?, a hacerle la inspección, nunca se modificó, no se tomó decisión de cambio como tal de esa escalera, ¿verdad? Entonces allí de una u otra forma, pues ocurrió ya un segundo evento, un segundo accidente, ¿verdad? Pero el segundo accidente tuvo más pérdida, generó más, a ver, generó más pérdida en cuanto a días de trabajo, ¿sí? Porque la primera persona que se cayó era de una contextura delgada, pero la segunda persona que se cayó era de una contextura un poquito robusta. Entonces allí generó un poquito más de complicación porque no todos caen igual, pero todo va a depender de las características, en este caso de las características propias de la persona que utilizó la escalera.
Entonces, bueno, ahí es donde hay una serie de, y es lo que decimos, prevenir la ocurrencia de eventos, en este caso a través de qué? De inspección. Si es que yo tengo que desincorporar ese elemento, en este caso la escalera tipo tijera, para poder, ¿verdad? Que no ocurra nuevamente ese evento, pero a través de la inspección yo hago las mejoras, hago el cambio como tal y debo dar una capacitación de la forma correcta de cómo se debe utilizar la escalera. Bien, entonces, allí es donde de una u otra forma tengo ese beneficio de prevenir la ocurrencia si hago una debida inspección para el cambio como tal de que no vuelva a ocurrir ese evento. Bien, elevar el desempeño de la dependencia o departamento en términos de eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se presentan. Obtener información útil para el establecimiento de estrategias de fortalecimiento de los sistemas de control interno y aumentar la confianza y credibilidad de las dependencias o departamentos de la organización. Bien. Ok, tenemos que, en cuanto a propuestas, ¿verdad? De mejoras en la gestión de riesgos empresariales, la estrategia empresarial se refiere a una serie de acciones planificadas y coordinadas que realiza una organización para lograr sus objetivos a largo plazo. La estrategia incluye la identificación de los recursos y capacidades de la entidad de trabajo, la evaluación de las condiciones, en este caso si es del mercado, si es de los productos que se están desarrollando, si es de las personas que de una u otra forma yo voy a involucrar, los clientes, ¿sí? Y las competencias, la selección de oportunidades de mercado y la determinación de metas y objetivos alcanzables. Bien, tenemos que en el contexto de la planificación estratégica, la gestión de riesgo implica evaluar los posibles obstáculos, desafíos y oportunidades que puedan surgir en este caso al implementar la estrategia y desarrollar planes para abordar estos problemas. Muy importante recordar que en este caso la gestión de riesgos es que identificar, evaluar y controlar, ¿sí? Y se debe hacer un tratamiento específico y muy, llamémoslo así, muy dedicado al momento de ese factor de riesgo que se me presente, que sea muy peligroso y que me pueda perjudicar mayormente a la organización, ¿ok? ¿Para qué? Que en este caso pueden afectar negativamente a toda empresa, implicando ¿qué? Implicando la capacidad de poder generar oportunidades, aprovecharlas y aportar cualquier tipo de beneficio para la organización o la entidad de trabajo. Aquí nombramos algunas oportunidades internas. Puede ser, como son, en este caso, mejora la eficiencia y la productividad de la entidad de trabajo a través de la reorganización de procesos y optimización de recursos, desarrollo de nuevas capacidades y habilidades de los empleados. ¿Y cómo yo voy a desarrollar eso? Si se les da capacitación oportuna y eficaz, ¿ok? Innovación y mejora continua en productos y servicios para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Expansión de nuevos mercados o segmentos de mercado para aumentar la base de clientes y la rentabilidad. Mejorar la gestión financiera y contable de la organización para optimizar los recursos y mejorar la rentabilidad.
Bueno, esas serían algunas internas. Algunas externas puede ser cambio en el mercado que pueda crear nuevas oportunidades para el crecimiento de la organización, el desarrollo en este caso de nuevas tecnologías que puedan ser aprovechadas, ¿verdad? La expansión de nuevos mercados geográficos, que no solamente sea en un sitio específico, sino que se expanda, ¿verdad? El cambio de tendencias sociales o culturales que puedan ser aprovechadas, inclusive la fusión con otras organizaciones que tengan los mismos objetivos y metas comunes para llegar a, pues bueno, a expandirse como tal. Bien. Y la colaboración con otras organizaciones para desarrollar nuevos productos o servicios y abordar problemas si es que hay un sector específico que hay que pues intervenir en dado caso. ¿Ok? Bien, tenemos que recordar siempre que hay que evitar el riesgo, ¿sí? Se aplica antes de asumir cualquier riesgo, se debe lograr cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación. No siempre un cambio me va a generar la eficiencia y efectividad de cualquier objetivo o meta. Tengo que evaluarlo, tengo que incorporarlo paulatinamente, ¿bien? Y todo pues va a depender del equipo que seleccionó la alta gerencia, ¿ok? Por supuesto, hay que reducir el riesgo. Se aplica preferentemente antes de optar otras medidas más costosas y difíciles. Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia, sea por acciones de prevención o acciones de contingencias que vienen a ser prácticamente las de impacto. ¿Bien? Y todo va a ser en función de la optimización de los procedimientos y la implementación de control. Entonces, toda organización debe tener sus procedimientos, ¿verdad? Sus reglas, su normativa, que en función de eso se va a evaluar, ¿sí? Y todo va a depender de la conclusión en que se llega de ese comité, de ese personal que está, pues, capacitado, que tiene experiencia, que lo seleccionó, en este caso, la máxima autoridad de la organización. ¿Ok? Bien, tenemos que asumir el riesgo. Se aplica cuando el riesgo se encuentra en un nivel que pueda, en este caso, aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen. Y se puede transferir el riesgo, que implica que el riesgo se controle mediante la responsabilidad de un tercero que tenga la experiencia y la especialización necesaria, en este caso, para asumir. ¿Bien? Ok. Aquí vamos a tener, bueno, traje aquí a cotación algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo de cómo en una organización realizan una escala para priorizar los riesgos. Entonces, va a depender de qué? De esta elaboración de tablas, estrategias. Por supuesto, en este caso, nos podemos apoyar, nombramos la vez pasada la ISO 31000, ¿sí? Entonces, allí es como una guía de cómo yo voy a comparar directamente. Y bueno, aquí traigo acotación de que aquí nombran el riesgo bajo, moderado, alto y grave. Y la descripción depende de lo que establezca la organización. Bien, traigo otro ejemplo aquí, donde definen las escalas de impacto. Pero entonces aquí va en función de muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Y aparece una ponderación. Bien, entonces, existen diferentes, ¿verdad? Y todo eso va a depender de quién, de las personas que lo están desarrollando. ¿Ok? Traigo otro ejemplo
en este caso es de cómo hacer una hoja de trabajo para una propuesta de mejora. Entonces aquí hecho observado, cuestionamiento, posibilidad de mejora, recursos de mejora y propuesta de mejora. De todas maneras, allí están los links, ¿verdad? Los URL en donde pueden ubicar la información. ¿Ok? Bien. Y traigo este último, ¿verdad? De el proceso de gestión de riesgo, de que primero se comunica, consulta, ¿verdad? Después monitorean y revisan, pero a través de un contexto, dependiendo de cómo voy a desarrollar o cómo yo voy a identificar previa, ¿verdad? Ese riesgo en función de qué? En función de los objetivos que está planteado la organización, ¿ok? Bien, entonces esto es otro ejemplo, ¿verdad? De cómo realizan el proceso de gestión de riesgo y cómo deben de implementar, ¿ok? Bien, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? Bueno, acuérdense, está este material. Para esta oportunidad, la tercera evaluación corresponde a una revista digital, como está planteado en el plan de evaluación. ¿Ok? De todas maneras, allí daremos las instrucciones de cómo vamos a desarrollar. ¿Bien? Bueno, gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Estaré pendiente en el foro de dudas o en la mensajería interna del aula virtual.